Este fin de semana nos enteramos de un comunicado oficial del Frente Nacional Anti-AMLO en el que deciden como tal y anuncian su retirada del Zócalo capitalino. Ahora, esto, vamos a ver exactamente el comunicado oficial y vamos a ver las implicaciones que tiene y, bueno, la división interna que existe en este tipo de cuestiones. Este es el comunicado oficial, seguramente es muy pequeño para su pantalla, solamente vamos a leer un fragmento, el fragmento inicial. Dice, comunicado de prensa del Frente Nacional Anti-AMLO. ¿No? Decidimos levantar provisionalmente no, entre comillas, campamento por la libertad y la justicia, como si ellos supieran siquiera lo que significa libertad y o justicia, o si hubieran estado del lado correcto de la historia en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, dice, la falta de vocación democrática de López, ¿no? Porque, claro, o sea, es López, ¿no? No es López Obrador, no es el presidente, es López. Y la 4T ha quedado perfectamente expuesto, con métodos y prácticas más propias de la mafia que de en búsqueda del bien común, entre comillas, que supone es la meta de un político. Desde el mismo 19 de septiembre se encargaron de aplicar sobre nosotros toda la presión que podían soportar, ¿no? Y mucho más, ¿no? Por amor a México, estamos dispuestos a resistir contra todo, ¿no? Y contra todo lo necesario. Hoy levantamos temporalmente el campamento solo para fortalecer el gran despertar de México, ¿no? El próximo sábado 21, es decir, ¿no? el sábado que viene. Y para encarnar con renovado brío las nuevas medidas de presión hasta lograr que López renuncie a la presidencia, ¿no? Esto es el comunicado oficial, ¿no? O parte del comunicado oficial. La verdad es que no vale la pena leer todo. O sea, si lo pueden encontrar en internet, es muy fácil encontrarlo, pero yo les diría que se ahorren ese tipo de lectura, ¿no? No vale mucho la pena. Esta es una nota de la jornada. Dice, provoca la retirada del plantón altercados al interior de Frena. Dice, luego del que el Frente Nacional anunció que dejaría el plantón que sostiene el Zócalo, comenzó una división entre sus integrantes. Por medio de mensajes en redes sociales, los voceros de Frena desconocieron a quienes siguen en el plantón, porque hay un contingente que sigue materialmente en el Zócalo. Tras indicar que los reales integrantes se retiraron desde el sábado, señalaron que Frena se deslinda de cualquier altercado o delito. El anuncio causó división también en redes sociales, donde algunos de sus integrantes expresaron desacuerdo y vincularon el retiro a tintes políticos, ¿no? Esa noche permanecen decenas de campañas, la gran mayoría de ellas vacías, ¿no? Como siempre fue la historia con Frena. Bueno, entonces Frena anuncia retirada. Más que retirada, yo lo vería como una reagrupación. Esto, todo el mundo sabemos, ¿no? Quienes hemos estado siguiendo este tipo de cuestiones, que ¿no? Entre comillas, movimiento es un instrumento corporativo, o sea, es decir, ¿no? De arriba hacia abajo. No es que, por supuesto que hay un sector descontento con las políticas de López Obrador, desde una postura visceral hasta una postura quizá más educada, más centrada en temas de política pública, porque ¿no? Quiere regresar al tema de los privilegios, ¿no? Pues de ser, ¿no? la clase de arriba, la clase menos privilegiada, la clase que no paga impuestos, la clase que todo mundo, la clase para la que operaba el sistema político en muchos sentidos, ¿no? Eso fue lo que hacía los gobiernos anteriores, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Este movimiento, ¿no? Es completamente patrocinado de forma vertical y depende, si no totalmente, yo diría que por lo menos 90% depende del dinero que le inyecten a este tipo de manifestaciones. ¿Por qué depende del dinero que le inyectan? Porque no hay una respuesta orgánica de la sociedad. O sea, digamos, no trascendió en muchos sentidos que esta gente que está en el plantón o en el escenario
¿no? Del Zócalo. No sé si es plantón, porque no, o sea, un plantón requiere gente, ¿no? Y esto es más bien como una escenificación de casitas de campaña que están allá con, ¿no? Un poquito de gente patrocinada directamente por los grupos empresariales que respaldan a este Frente Nacional, ¿no? Anti-AMLO. En muchos sentidos han sido los mismos trabajadores de las empresas a quienes les ordenan como tal, o sea, como parte de tu trabajo, ¿no? Producir para mí lo que sea, trabajar en la oficina, en la fábrica. Además, vas a tomar algunos días para ir, ¿no? Al plantón del Zócalo, ¿no? Y pernoctar allá y exponerte y tal, tal. O sea, en ningún sentido y de ninguna forma ha sido un movimiento popular. El propio Gilberto Lozano, ¿no? Quien es el líder, ¿no? El vocero, esta persona que ha sido bastante polémica y bastante vocífera contra López Obrador, yo diría de una forma irracional, han tratado en todo sentido de exponer la visión hacia el exterior de que en México existe un descontento generalizado contra López Obrador. ¿Por qué? Tienen aliados en medios de comunicación nacionales e internacionales, porque pudieron lograr, y esto sí es un logro, ¿no? Juntar a por ahí alrededor de 10,000 personas que fueron al Zócalo en un sábado, ¿no? Que fue emblemático y que fue muy difundido en redes sociales y a nivel internacional. O sea, ese es el objetivo principal de esta aglomeración, ¿no? Yo, o sea, ni siquiera le llamaría manifestación porque no manifiesta los intereses, ¿no? O no manifiesta el, el humor, ¿no? El pulso político de la sociedad mexicana. O sea, representa la manifestación corporativa de unos grupos, ¿no? De élites de la oligarquía tradicional mexicana, histórica, que se manifiestan a través de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Se acaba el movimiento de Frena? Por supuesto que no. Ahora, rumbo a las elecciones del siguiente año, el otro grupo, ¿no? El Frena 2, el grupo, ¿no? De Claudio X González, el Sí por México, está consolidando a diferentes fuerzas políticas. Primero se deslindó de este grupo de Frena, ¿no? De este grupo de choque, de este grupo que no muestra presencia en las calles y que es mucho más vocífero y menos atractivo, ¿no? Para que la gente se una, por lo menos la gente de ese sector, ¿no? De esa élite liberal, ¿no? O pudiente, ¿no? Administradora de distintos tipos de recursos. La opción de Sí por México es mucho más atractiva para este tipo de personas porque no son más calladitos, ¿no? Más polite, ¿no? ¿Cómo se dice? Más educados, ¿no? Más, o sea, menos vocíferos, menos altaneros, como Gilberto Lozano. Entonces se sienten mucho más cómodos y cómodas en este paraguas, ¿no? Político que ya tiene, ¿no? Dentro de su paraguas, de su plataforma, y además de organizaciones ultra conservadoras y ultra religiosas, anti derechos de las mujeres, anti libertades y en muchos sentidos sociedades ¿no? Asociaciones teocráticas, o sea, que buscan la implementación de su fe religiosa, en muchos sentidos cristiana, y también algunos grupos evangélicos. O sea, ellos estarían felices de poner a la Biblia en la Constitución, o sea, de ese tamaño. Y esos son parte de la fundación de no Frena, Sí por México, ¿no? Esta asociación de Claudio X González. Entonces son grupos extremistas que tiene una cara mucho más tranquila, ¿no? Mucho más afable, y nosotros velamos por la libertad y por los derechos y por la justicia, y estas, ¿no? Palabras y eufemismos que suenan bonitas, pero que carecen de significado si no lo atas a una plataforma política y programática que beneficie directamente a la mayoría de la sociedad y no a unos pocos, que esa es la plataforma que ellos realmente tienen. Todo esto, o sea, no perdamos de vista el contexto general, no de la bifurcación de la vida política del país. Y quizá el bipartidismo que tenemos en México, bipartidismo de facto, entre lo que significa, ¿no? El movimiento que lleva a López Obrador a la presidencia, el movimiento Regeneración Nacional, un movimiento, que aquí hemos criticado muchas veces porque ha sido, o mejor dicho, ha sido
atraído a personajes que han capturado el movimiento para los intereses de unos pocos o para los intereses tradicionales, no mexicanos, o sea, de las oligarquías y los grupos de poderes tradicionales están dentro de Morena. Eso por un lado. Y por otro lado, quienes se están agrupando, ¿no?, para ser el grupo anti-Morena. Entonces está el grupo Morena, ¿no?, con los satélites que tiene, seguramente una buena fracción del Partido Verde está allí, la coalición, ¿no?, de Juntos Haremos Historia, que lleva al presidente López Obrador a la victoria electoral en 2018, y del otro lado, los tradicionales, ¿no?, PRI, PAN, PRD, más los que se sumen en cada carrera de forma estatal. Entonces, bueno, no perdamos de vista que hay una reagrupación concreta del lado opositor al presidente López Obrador, desde los periódicos, ¿no?, medios de comunicación grandotes, la inteligencia, ¿no?, que se pueden resumir en los abajo firmantes, ¿no?, esta carta que recordamos en las que se quejan, ¿no?, de la libertad de expresión y que cómo es posible, que quieren tumbar a la mañanera, o sea, y también están los Frena, ¿no?, y los partidos políticos de oposición. Entonces, bueno, este es el escenario que tenemos. Por lo pronto se retira Frena, o por lo menos se retira el liderazgo de Frena del Zócalo. Digo, a mí particularmente me da gusto, o sea, debo decirlo, porque el Zócalo capitalino es probablemente la principal plaza pública del país que ha sido ganada por la sociedad civil organizada, para reclamar derechos legítimos, ¿no?, históricamente. O sea, eso no se ganó un día, se ganó con sangre, se ganó con represión, se ganó con manifestaciones, se ganó con lucha histórica, ¿no? O sea, y el ver a estos grupos corporativos que representan la antítesis del bienestar general, no manifestarse ahí y capturar materialmente esa plaza emblemática en la historia del país, a mí me causó conflicto como tal. Ahora, en ningún sentido yo estoy promoviendo, ¿no?, la violencia en contra de ellos y ellas, o ir a quitarlos, ¿no?, que la fuerza pública los arranque. O sea, no. Tienen derecho legítimo a manifestarse, y lo que yo pretendo con este tipo de comunicaciones es ponerle un poco más de perspectiva a la situación que está pasando en el país y derrotarles políticamente, o sea, no físicamente. Por favor, que eso quede bien claro. Pero bueno, hasta acá dejamos ese comentario sobre esta situación. Cuéntenos qué opinan de la retirada de Frena, qué opinan sobre el movimiento en general, sobre la reconsolidación de estos poderes, ¿no?, y este grupo de choque que está material y físicamente a la ofensiva contra el presidente López Obrador, y de los grupos políticos que están detrás. Siempre estamos de acuerdo a distintos tipos de opiniones. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos pues hasta la próxima.